médico no detecta, el médico no detecta que esto puede estar ocurriendo con el paciente, pues sencillamente no le da un manejo adecuado y obviamente su patología orgánica nunca se verá compensada. Esto no solamente compete al paciente, sino a su grupo familiar, ya que, como ustedes vieron en el caso clínico que les acabé de mencionar, esto termina generando menoscabo no solamente en la funcionalidad de la persona, sino que termina por afectar todo un núcleo familiar, ya que si este es el caso de una persona que es proveedor de su familia, pues eso generará en determinado caso pues, de que el núcleo familiar se vea afectado desde todo tipo. Y algo importante es que los costos en atención que derivan de la atención de pacientes con patología mental son altos. Si ustedes han podido de pronto visualizar de los pacientes que se hospitalizan en el psiquiátrico, son pacientes que duran mínimo o en promedio 2 semanas, pero hay pacientes que duran 4, 5, hasta 6 semanas allá hospitalizados y eso es un costo alto para todo el sistema de salud, hospitalizaciones tan prolongadas. La depresión y la ansiedad en algunos casos pueden tener alguna manifestación antes del origen de la parte afectiva pueden tener algunas manifestaciones somáticas. Por ejemplo, síndrome de colon irritable, migraña, son patologías que también se encuentran asociadas con depresión y ansiedad. Entonces, por eso les mencionaba, es importante de que usted lo tenga en la lupa, la posibilidad que detrás de estos síntomas que parecen del orden afectivo, estos síntomas orgánicos, por ejemplo, en el caso de la migraña, pueda tener alguna relación con alguna condición afectiva de base. Voy como en la diapositiva 5 o 6. ¿Sí me siguen? No, es que no están cambiando las diapositivas. Pues pensamos que estábamos contándonos el caso clínico todavía. Qué lindo. Sí sé que yo pasé diapositivas. Ok. Ahí ven el cielo estrellado de... Sí, quedamos en Van Gogh. Perfecto. Es una también pintura de Van Gogh. También, sí. Ese es el caso clínico. Esto es... Voy a dejarlo así pequeño. No. Voy en la diapositiva 4. Dice problema importante en salud pública. ¿Sí? La graditita. Sí, exacto. Bueno, esto ya se los conté y voy aquí. Como les mencionaba, detrás de, por ejemplo, la migraña puede haber patología de ansiedad o depresión. Entonces es importante que el médico esté muy atento ante cualquier de estas señales que le permita visualizar de que puede haber un problema de salud mental detrás de el síntoma orgánico. Propiamente hablando del episodio depresivo mayor, digamos que hay dos preguntas que ustedes pueden hacer como médicos para tamizaje de síntomas afectivos. Es si la persona se ha sentido como sin energía, sin ganas de hacer nada. Y segundo, si lo que antes le generaba placer ya no le genera. Ahí están puntualmente preguntando dos síntomas como la anedonia y la bulia. Entonces, si el paciente, y la tercera pregunta, si permanece la mayor parte del día triste. O sea, si permanece la mayor parte del día triste, si se siente sin energía, sin ganas de hacer nada, y si lo que antes le generaba placer ya no le genera, esas tres preguntas a ustedes los orientan a pensar de que el paciente puede estar haciendo un episodio de depresión o un trastorno depresivo crónico. Y ya el direccionamiento
ustedes será hacia psicología, o en determinado caso, si usted tiene de pronto la experticia para hacer una evaluación con un instrumento, por ejemplo, la escala de depresión de Beck, y encuentra alguna sintomatología que sugiera una depresión moderada, puede iniciar tratamiento. ¿Ya? Pues ese es el objetivo, no que el paciente tenga que llegar siempre o esperar una cita por psiquiatría. Pero si usted detecta que el paciente tiene síntomas depresivos, recuerde siempre preguntarle al paciente si tiene ideación suicida, sí o no. Y eso lo tiene que dejar consignado en la historia. ¿Ya? Es un consejo. Es importante que atiendan eso porque supongamos que el paciente pasó por su consulta y usted no dejó eso escrito en la historia clínica y el paciente se suicida. Ya si el paciente le expresa ideación suicida, pues el paciente tiene que ser direccionado a servicio de urgencias. ¿Listo? Eso es como la idea principal en relación al interrogatorio, a la anamnesis del paciente. Como ven, los síntomas son los que aparecen en el DSM, el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, la disminución del placer por casi todas las actividades. Ahí estamos hablando, pues, y como les decía, esas tres preguntas de la anedonia, el estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, la pérdida de peso o el incremento de peso, hasta un 10% del peso corporal. Eso también les da una indicación de que puede estar ocurriendo algún fenómeno de este tipo. El insomnio o la hipersomnia casi todos los días es otra cosa de los síntomas frecuentes, como ustedes han podido escuchar con los pacientes, que viene siendo casi que tangencial a toda la patología mental. Ideas o pensamientos de muerte, sentimientos de inutilidad o futilidad o culpa excesiva, fatiga o pérdida de la energía casi todos los días, la mayor parte del día, agitación o retraso psicomotor, disminución de la capacidad para concentrarse. De pronto uno no interroga mucho esto, a menos de que el paciente tenga algún grado de escolaridad o tenga algún desempeño funcional importante, pero lo que ustedes pueden observar en pacientes es que ellos tienen o describen que les cuesta realizar alguna tarea que requiera atención, ¿ya? Y dentro de los criterios, esto no tiene que estar asociado a ninguna condición médica o sustancia, por ejemplo, el caso del hipotiroidismo, y tiene que producir un deterioro en la funcionalidad. Estoy hablando del episodio depresivo mayor, ¿ya? Episodio depresivo mayor. Si tiene deterioro en la funcionalidad, el episodio depresivo mayor, además del resto de sintomatología, debe manejarse en forma hospitalaria. ¿Listo? Eso es como la claridad. El episodio depresivo leve y moderado se puede manejar en forma ambulatoria. Pero si yo tengo un episodio depresivo mayor, debe sí o sí manejarse en forma hospitalaria. En relación al trastorno de ansiedad, podríamos decir que se caracteriza por una preocupación excesiva que se produce durante más días de los que ha estado ausente este síntoma. Y a veces la preocupación excesiva es por situaciones que en realidad no ameritan tal preocupación. Por ejemplo, la señora está muy preocupada porque se puede enfermar por COVID. Sí, evidentemente todos nos podemos enfermar por COVID, pero la preocupación de esta señora, que en su familia no ha tenido ningún episodio de COVID, nadie cercano ha fallecido por COVID, le genera tal grado de angustia que la señora es incapaz de moverse de su domicilio, por ejemplo. Preocupación excesiva. También hay gente que se preocupa excesivamente porque no es que tengo un montón de trabajo acumulado, no sé qué, y cuando tiene su
que entregar sus trabajos. No, es que dentro de un año tengo que hacer esto y la verdad no tengo capacidad para concentrarme, etcétera, etcétera, etcétera. Esto va asociado con 3 síntomas. Uno es la inquietud motora, o a grosso modo está asociado con unos síntomas que uno es la alteración en el patrón de sueño, la inquietud motora, la dificultad para concentrarse o realizar la mayor parte de sus actividades, producto de la preocupación excesiva. Esto le genera un malestar o deterioro en todas las áreas. Entonces el paciente no puede que llegue a tener pérdida de la funcionalidad, pero más que eso el paciente puede evidenciar algo de menoscabo en todas sus actividades. Entonces ve que en lo académico tiene dificultades, en lo laboral tiene dificultades, en las relaciones interpersonales tiene dificultades. Es decir, evidencia claramente de que pueda tener algún compromiso en múltiples áreas. Y estos síntomas no son atribuidos a efectos de sustancias, ya sea una droga o medicamento. Por ejemplo, sustancias como los estimulantes pueden generar este tipo de sintomatología. Y también condiciones clínicas como el hipertiroidismo también puede dar una sintomatología similar. Estábamos hablando puntualmente del trastorno de ansiedad. ¿Listo? En relación al diagnóstico, yo les decía que hay que descartar afecciones médicas que puedan generar esta sintomatología. Como ustedes ven, la lista es importante, la lista es muy grande. Resalto de que ustedes en el paciente con síntomas ansiosos, ustedes tienen que descartar patología cardíaca, que no se les vaya a escapar una arritmia en el paciente. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen hiper o hipotiroidismo, también que no se les vaya a escapar dentro del cuadro clínico o dentro de la sintomatología del paciente, investigar si el paciente tiene hiper o hipotiroidismo. Y también consumo de sustancias. Dentro del consumo de sustancias siempre deben interrogar por consumo de alcohol. Lo que pasa es que se hace tan normal consumir alcohol que ustedes no lo preguntan. Pero hay una escala breve, acortada, que se llama AUDIT. Ya, AUDIT C y el AUDIT C son 3 preguntas, básicamente para saber si el paciente tiene un consumo de riesgo en relación al alcohol. ¿Listo? Entonces ya tenemos 3 escalas, tenemos, digamos, una forma de evaluar rápidamente si el paciente tiene síntomas depresivos, como las 3 preguntas que yo les mencioné, y también la escala del AUDIT-C para describir si el paciente tiene algún consumo de riesgo en relación al alcohol. ¿Listo? Ok. Lo más importante o el mensaje más importante que yo les puedo decir es que ustedes en la elaboración de la historia clínica tienen que tener toda esa consideración de factores que yo les acabo de mencionar. No solamente quedarse o enfocarse en el síntoma específicamente, sino que revisar como desde cuándo el paciente viene presentando dicha sintomatología. Me explico. Normalmente los pacientes le dicen, es que desde hace un mes vengo con estos síntomas. Ok. Y estos síntomas vienen empeorando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que este paciente no viene hace un mes con síntomas. Este paciente viene con un cuadro o tuvo un episodio de iguales características hace 4 años.
o estuvo hospitalizado por intento de suicidio previamente, o el paciente claramente, si usted le pregunta, el paciente se va a quedar pensando y le va a decir, no, realmente yo vengo con depresión como desde los 15 años. ¿Ya? Entonces, eso es importante porque eso cambia el espectro. ¿Ya? Porque no es lo mismo que yo tenga una distimia o trastorno depresivo recurrente y ahora haga un episodio depresivo, a que yo esté haciendo mi primer episodio depresivo. La situación cambia, ¿ya? Entonces, es importante que dentro de la anamnesis que usted haga, investigue si los síntomas son de reciente aparición o si ya ha tenido episodios similares. Otra pregunta, ¿qué disparó o cuál fue el desencadenante para el episodio depresivo? Es decir, el duelo por la muerte del perro, el duelo por la muerte de un familiar, la pérdida de un trabajo, o si simplemente el paciente comenzó de un día para otro sin ningún factor desencadenante a presentar esta sintomatología. Y como ya les mencioné, dentro de los antecedentes del paciente, evaluar las patologías previas, las hospitalizaciones. El paciente le dice, no, yo nunca he tenido depresión. Y usted le pregunta, ¿qué medicamentos toma? Y le dice fluoxetina. ¿Y quién le mandó esa fluoxetina? Ah, me la mandó el neurólogo, porque me veía triste, ya, pero nunca he tenido depresión, ya. Y es muy frecuente que los pacientes salgan con ese tipo de información. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, entonces si tiene un paciente con depresión y además de eso consume alcohol, pues va a tener un paciente con un potencial mucho mayor. Y en relación a cierto consumo de sustancias, la abstinencia simula muchos de los síntomas de un trastorno de ansiedad. La exploración va más allá del examen mental completo, también en ocasiones requiere una exploración del examen cognoscitivo del paciente para evaluar si hay algún déficit en relación a algún déficit cognitivo y puntualmente si tiene alteración en la función ejecutiva, o sea, la ejecución, planeación de cualquier actividad o tarea, si le cuesta al paciente, entonces es importante que usted lo evalúe. En algunos casos puede utilizar el mini mental y si tiene de pronto usted una mayor claridad y sabe utilizar un MOCA, pues utiliza el MOCA. Y lógicamente, además del examen mental completo y la exploración del estado cognitivo, es importante pues unos exámenes que usted debe realizar. Dentro de los que se cuenta, yo ya les había hablado en el caso de la arritmia para los pacientes con trastorno de ansiedad, entonces debe ordenar por lo menos un electrocardiograma, glicemia, función hepática y renal, perfil tiroideo, examen de VIH, serología, vitamina B12, ácido fólico. Esos son como unos exámenes generales que usted puede ordenar. Y siempre, si es el primer episodio de patología mental, llámese psicótica o del orden de lo afectivo, debe ordenar un estudio de neuroimagen, siempre. Bueno, no es desconocido la asociación entre depresión, ansiedad y suicidio. Digamos que es casi como una situación muy frecuente porque las personas no solamente se suicidan por depresión o ansiedad ni por psicosis, sino también, digamos, lo que uno denomina como un trastorno de adaptación. Cito puntualmente, yo hace un par de años participé en un estudio que se hizo de suicidio en Cali. Yo era el psiquiatra que visitaba
la casa de las personas que intentaron suicidarse. Eso fue en el 2019, si mal no estoy. Yo visité casa por casa de las personas que estaban registradas como intento de suicidio y de las casas donde las personas se suicidaron. ¿Qué me encontré? Muchas, claro, la asociación entre depresión y suicidio es alta, pero también situaciones. Recuerdo un señor que era payaso, pues de eso trabajaba el señor, pero estaba bastante endeudado por cuentas de gota a gota y el señor de desespero fue uno de los que se suicidó de la clínica de Colores. Que eso ocurrió en ese año, ¿no? Se suicidaron varias personas lanzándose de pisos altos en esa clínica. Entonces, pero es una condición puntualmente que les quiero mencionar que en la mayoría de los hogares donde yo pude visitar y donde eran adolescentes o adultos jóvenes, la primera condición que había detrás de eso era depresión y ansiedad. Entonces, hay algunos factores de riesgo que se asocian con incremento en la tasa de suicidio, es que sea hombre mayor de 65 años. También la otra edad donde hay un pico es la adolescencia, donde haya altos niveles de desesperanza, que es bastante frecuente. Hay una peor autopercepción de su estado de salud, alteración en el patrón de sueño, limitación funcional, sentimientos de soledad, carencia de apoyo social. La soltería también se reconoce como un estado, mejor dicho, el que es casado o tiene pareja se suicida menos, y la viudez. Estos son datos puntualmente de la Organización Mundial de la Salud. Me voy a detener puntualmente en el primer dato de que los trastornos mentales en general se han incrementado en esta época entre el 90 y el 2013. Estamos hablando de 23 millones, se aumentó cerca en un 50%, ya, sobre todo en personas con síntomas como ansiedad o depresión. Esto ha sido estudiado desde diferentes campos, la sociología, la psicología, la psiquiatría, la salud pública, y digamos que hay una confluencia en que el mundo actual lleva a que la persona tenga siempre exigencias mayores, ¿ya? Entonces la persona actual tiene un alto grado de infelicidad, tal vez por lograr los objetivos que están acordes con lo que la sociedad exige. Por ejemplo, se estudia poblaciones como los japoneses, donde aparentemente su alto estilo de vida hace que sean casi que estructuras robóticas, las cuales desempeñan actividades, etcétera, 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 más allá de que sean seres humanos. En estos días veía un documental donde los japoneses alquilan novias. Uno puede ir a Japón, pues no puede haber contacto sexual, pero sí tomar de la mano como para hablar de un contacto físico y comparten una cita. Entonces, a ese grado de poca humanización hemos llegado. Y los japoneses son de las poblaciones con mayor alta tasa de suicidio. La idea de desesperanza de ellos es bastante alta, a pesar, les digo, de que tengan una sociedad mucho más desarrollada que la nuestra, entre comillas. Pero bueno, sí tienen también el dato de que somos uno de los países más felices del mundo. O bueno, o por lo menos eso mencionan en estudios. Cada año mueren cerca de 800.000 personas por suicidio. Pues si uno lo compara con lo que hizo el COVID, pues uno dice es una cifra irrelevante. Ya, sin embargo, 800.000 personas es muchísima gente.
Bueno, vamos a hablar un poquito del tratamiento del trastorno depresivo y el tratamiento para los síntomas de ansiedad. Puntualmente me detengo en la guía del 2013, algo desactualizada del Ministerio de Salud, pero también tengo aportes allí de las guías canadienses, americanas y europeas en relación al tratamiento. ¿Qué es lo que dice en relación al tratamiento farmacológico? ¿Ya? Se debe evaluar diferentes ítems para definir el tratamiento farmacológico. Dentro de ello está la intensidad de los síntomas, la evolución de los mismos, la duración de los episodios, si es un síntoma recurrente. Yo les hablaba de si venía un paciente con una distimia o un trastorno depresivo recurrente, es diferente a que el paciente haga su primer episodio depresivo. Como ya les mencioné, si presenta episodios previos, si ha recibido tratamiento sí o no, porque por ejemplo el paciente les puede decir, yo no sufro no he tenido antecedentes de depresión ni ansiedad, pero desde hace como 8 años yo vengo tomando amitriptilina porque tengo un problema para dormir. Y si usted comienza a hacer un examen minucioso, encuentra que este paciente viene deprimido hace mucho tiempo. ¿Ya? Lo que pasa es que ya cuando el paciente siente de que ya tiene un compromiso, bien sea desde lo cognitivo o lo funcional, es donde asisten a consulta. Y en relación a tratamiento, ¿cuál ha sido el tratamiento que ha recibido previamente? Usted debe evaluar también unas condiciones, si el paciente es adherente a los tratamientos, porque por ejemplo, eh, hay guías que dicen de que uno no debe utilizar un antidepresivo más de 2 años, pero el paciente, pienso yo tal vez como un efecto placebo, le dice, no, si usted me quita eso, a mí eso me pone mal. Entonces, ¿para qué le va a quitar la fluoxetina? Déjesela. Si el paciente siente de que eso le mejora su estado de ánimo, le repito, en relación a ese efecto placebo, pues no se la quite, déjesela. Evaluar los efectos adversos que generan los medicamentos. La mayoría de los antidepresivos inicialmente generan efectos gastrointestinales, náuseas, pirosis, pero también es frecuente la cefalea, ya, sobre todo los inhibidores de recaptación de serotonina. Si el paciente, eh, por ejemplo, él le dice, yo estuve hace algún tiempo tomando fluoxetina y me fue bien, entonces, ¿para qué le va a poner sertralina, por ejemplo? Usted le da sertralina, el paciente le dice, no, es que yo le había dicho a usted que a mí me caía bien, era la fluoxetina. Entonces, también hay que evaluar desde la preferencia y las experiencias previas del paciente, cuál sería el medicamento indicado. Entonces, siéntese y escuche si el paciente en este sentido ha recibido ya tratamiento. Lógicamente, evaluar las comorbilidades, porque si usted tiene, por ejemplo, un paciente que mm, un paciente que tiene, por ejemplo, síntomas gastrointestinales o una úlcera péptica, una úlcera gástrica, pues, o una discrasia sanguínea, el escitalopram no sería como el más indicado en ese caso. Entonces tiene que evaluar la comorbilidad en el paciente, las interacciones farmacológicas, porque está el riesgo, por ejemplo, de que el paciente pueda desarrollar un síndrome serotoninérgico, que de eso les hablaré de pronto luego. El síndrome serotoninérgico, como para hacer una mención, es un síndrome que produce una alteración neuropsiquiátrica que incluso puede llegar a ser letal para el paciente y tiene que ver con la combinación de medicamentos que incrementen los niveles de serotonina. Por ejemplo,
tramadol con inhibidores de recaptación de serotonina. Entonces usted tiene un paciente que tiene un cuadro de fibromialgia y el paciente recibe amitriptilina, fluoxetina por parte del fisiatra, pues evidentemente por lo que les acabo de decir no puede ordenar un inhibidor de recaptación de serotonina porque el riesgo de hacer un síndrome serotoninérgico es muy alto, ¿ya? Y esto puede derivar en complicaciones tan graves como el coma y la muerte, si usted no lo destaca. Y dentro de eso, también la facilidad en el uso. Desafortunadamente, yo añadiría aquí, cuando coloco facilidad en el uso, añadiría que el paciente, déjenme un segundo, respondo una llamada. Aló, sí, qué vergüenza con ustedes. Sigamos. Ok. Siguen en la diapositiva, ¿cierto? Sí, profe. Vale. Listo, ahí la cambié, ¿cierto? Ahí quedó bien. Sí. La diapositiva 15, una verde, solamente verde. Sí. Vale, listo. El Instituto Nacional del Reino Unido para la Excelencia de Salud y la Atención destaca lo siguiente. Para depresión leve, moderada y severa, la psicoterapia tiene que ir tangencial. Ya. Para depresión leve, moderada y grave, siempre la psicoterapia es parte del tratamiento. Ahora bien, hay estudios que destacan que solamente para la depresión moderada y grave se utiliza el tratamiento farmacológico. ¿Sí? Repito, para la depresión leve, moderada y grave siempre se utiliza la psicoterapia, pero solamente para la depresión moderada y grave se utiliza el manejo farmacológico. Eso es importante que lo destaquen porque a veces los pacientes tienen episodios de duelo por el fallecimiento del padre o de la madre, qué sé yo, y obviamente hay que darle tiempo, pues, que el paciente desarrolle su episodio de duelo. Entonces, no hay que, en ese orden de ideas, pues, medicar un paciente simplemente por esto, sino que simplemente requiere de un apoyo, bien sea psicológico, para que el paciente pueda ir resolviendo su episodio de crisis. La selección del antidepresivo o el modulador, del antidepresivo o el ansiolítico depende de la experiencia clínica que uno tenga con el medicamento. Por ejemplo, puedo anotar que para mí la sertralina tiene un buen efecto tanto para depresión como para ansiedad por encima de la fluoxetina. De que los inhibidores de recaptación de serotonina pueden producir disfunción eréctil, entonces son los de primera línea, pero debo estar atento si tengo un paciente masculino que esté en edad fértil o una vida sexual activa plena, entonces tengo que estar pendiente de evaluar en próximas citas si ha tenido alguna dificultad. Y digo si ha tenido alguna dificultad porque manifiesto que lo produce, sin embargo hay pacientes que
también producto de la ansiedad, tienen eyaculación precoz y terminan por ser los inhibidores de recaptación de serotonina más que un problema, una solución a su dificultad de disfunción de eyaculación precoz. Entonces, como que uno va utilizando, se va casando con cierto grupo de medicamentos. Recomendación 1A, ustedes apréndanse por lo menos 3 medicamentos de 3 antidepresivos, apréndanse los moduladores del afecto, que de hecho de eso hay pregunta de examen, y apréndanse unos ansiolíticos, como para que tengan, y apréndanselos desde toda la parte farmacológica para que los aprendan a usar bien. Ya el chorrero de antidepresivos y antipsicóticos debo aprendérmelos a la perfección porque eso es lo que yo manejo, pero ustedes como médicos generales inicialmente, ¿qué van a hacer? Pues apréndanse eso, ¿ya? Entonces, para uno hablar de un antidepresivo ideal, pues que en realidad no existe porque no hay antidepresivo que no genere que sea inocuo, que no genere ningún efecto, pero uno busca que sea seguro, tolerable y eficaz, o sea, que controle los síntomas, además de que el paciente lo reciba bien, lo tolere bien, que tenga buen costo, que no tenga minimice los grados de toxicidad y que sea efectivo en el control de los síntomas antidepresivos. Esto ya se los mencioné, que en la depresión grave y moderada se utiliza el tratamiento farmacológico, en la depresión leve no. Sin embargo, hay pacientes que le dicen con depresión leve, a mí me fue bien con un antidepresivo y yo salí bien con ese medicamento. Repito, las guías dicen una cosa, pero desde la clínica y la subjetividad hay otra. Entonces, no le niegue al paciente el medicamento, porque lo refiere que mejora su sintomatología con él. Diferente fuera si él le dice, formúleme una benzodiazepina. Entienden ustedes de que eso produce adicción y entonces, a menos de que el paciente tenga una indicación médica, pues se le formulará las benzodiazepinas, sí o no. La mayoría de los inhibidores de recaptación de serotonina actúan entre 3 a 4 semanas. El de citalopram de pronto un poco menos, de 2 a 3. Y lo importante es que usted vaya titulando el medicamento. Siempre arranque desde las dosis más bajas. Por ejemplo, ustedes me verán que siempre arranco con dosis bajas de sertralina, por ejemplo, en media tableta, 25 miligramos, y después de 5 o 6 días aumento la dosis a una tableta. La razón, si usted le arranca dosis de 50 miligramos de una, el paciente puede hacerle síntomas ansiosos, incrementársele la ansiedad si ya la tiene y abandonar el tratamiento. Entonces usted le explica que eso puede ocurrir, pero que no vaya a suspender el medicamento y luego va a aumentar progresivamente la dosis. No va a hacer cambios, entonces usted lo cita a las 2 semanas, se evalúa cómo están los síntomas. Ya, puede que el paciente le diga me siento igual, entonces usted le debe explicar que se demora, por ejemplo, si le inició sertralina, que el efecto se le va a demorar por lo menos entre 3 a 4 semanas y vuelve y lo cita a los 15 días siguientes para evaluar cómo va la respuesta al medicamento. Pero ni le vaya a cambiar ni le vaya a modificar la dosis. Porque usted dice, no, a los 15 días, no, este paciente sigue igual, le voy a subir la sertralina a 100. Ya después el paciente no le vuelve a consulta. ¿Ya? Entonces, progresivamente, siempre explicándole al paciente los efectos secundarios e irlo llevando con dosis progresivas y va titulando el medicamento. En relación al trastorno de ansiedad, sí, tengo una cosa aquí. En relación al trastorno de ansiedad, la primera línea son los inhibidores de recaptación de serotonina, ¿ya? Al igual que en la depresión.
es decir, fluoxetina, sertraline, citalopram, citalopram, ya básicamente los inhibidores de la paroxetina, los inhibidores de recaptación de serotonina son la primera línea en el tratamiento tanto de ansiedad como de depresión. ¿Listo? Sin embargo, cuando el paciente está muy sintomático en relación a la ansiedad, o sea, el paciente tiene angustia, tiene palpitaciones, tiene dolor en el pecho, tiene ideas catastróficas, sensación inminente de muerte, las benzodiazepinas le pueden ayudar a ustedes para el control sintomático. Sin embargo, lo que ustedes tienen que utilizar son benzodiazepinas de vida media corta, como el lorazepam o el alprazolam, y dándole esa indicación de que después tiene que ir desmontando progresivamente el medicamento. Es decir, supongamos que usted le arranca 4 miligramos de lorazepam, a los 5 días ya le tiene que estar dando 3, y por ahí cada 5 días le va bajando de 1 miligramo hasta suspender. O si le da clonazepam, pues que es uno de vida media larga, lo que pasa es que viene en gotas, que también es fácil de titular, pues usted le va a ir disminuyendo progresivamente el medicamento hasta suspender. Ya. Hay otros medicamentos, por ejemplo, medicamentos como los antipsicóticos atípicos, la quetiapina en dosis bajas es un muy buen medicamento, o me ha ido bastante bien como control de la ansiedad con este medicamento, pero tienen que ser dosis bajas, dosis por debajo de 400 miligramos. Entonces yo arranco con 12.5, que viene en tabletas desde 25 miligramos. Entonces, y voy titulando también hasta tener una dosis importante para evaluar en relación al control del síntoma. Y hay otros medicamentos, por ejemplo, la hidroxicina, buspirona, hay pregabalina, que es un medicamento que es básicamente utilizado para el control del dolor, que uno encuentra bastante función en los síntomas ansiosos. No me detengo mucho a hablar desde la parte farmacológica porque no es el objetivo del curso de ustedes, por lo menos por ahora. Esta es una caricatura de Kino. Esta es para mencionar que en algunos funcionan los grupos de autoayuda. Por ejemplo, si el paciente tiene alguna patología de base o alguna adicción de base, además de la psicoterapia como elemento fundamental del tratamiento, el yoga, el ejercicio, la nutrición adecuada, todo eso también uno encuentra de que el paciente siente mejoría. Lógicamente también yo les mencionaba que usted debe evaluar si el paciente tiene algún déficit nutricional. Es muy frecuente ahora porque por efecto de la pandemia la gente estuvo encerrada. El ejercicio al aire libre fue menor y uno encuentra desde niños, uno encuentra déficit de vitamina D. Y esto se asocia con síntomas de depresión y ansiedad. Ya para finalizar, algo que les he mencionado así de pronto, no de una forma muy concreta, tiene que ver con el uso de la terapia electroconvulsiva. La terapia electroconvulsiva tiene unas indicaciones puntuales, por ejemplo, en pacientes con ideación suicida u homicida, que independiente del uso de medicamentos el paciente no ceda. Voy a determinar en los síntomas afectivos. El estudio PRIDE, que fue un estudio que se desarrolló en pacientes adultos mayores, evaluó que tiene una mejor respuesta. Entre mayor sea el paciente, encuentra uno mayor respuesta en relación al control de los síntomas depresivos. Yo
Particularmente recuerdo un paciente que tenía una depresión muy, muy, muy marcada, no comía, no hablaba. Después de la segunda sesión de Tecarra, comenzó a hablar. Ya, lo primero que dijo el señor, me quiero morir, pero esa es la evolución que tuvo el señor a partir del uso del Tecar. Logró ya por lo menos verbalizar y comenzar a comer, porque incluso terminó con gastrostomía. Esta es la información que les quería dar. Ya en este momento escucho si tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a la información que les di. Profe, una pregunta. Nosotros vimos trastorno depresivo y pues ansiedad, trastorno de ansiedad. ¿Estos dos los puedo juntar o clasificar en síndromes afectivos? Lo que pasa es que si se meten por el DSM van por aparte, ¿no? Sí, por eso no sé cómo. Sí, exacto. Lo que pasa es que yo lo englobo. Si ustedes miran depresión cae dentro de los trastornos afectivos y está más relacionado por DSM en relación al trastorno afectivo bipolar. Lo que pasa es que sintomáticamente decidí hacer una unión entre depresión y ansiedad porque es algo que ustedes encuentran ampliamente en la consulta. Y además porque se conjugan incluso en el trastorno mixto de ansiedad y depresión. Y a veces ustedes se interrogan en un paciente con depresión y puede que tenga síntomas depresivos, pero puede tener también allí algunos síntomas del orden ansioso. Por ejemplo, ellos tienen ideas de minusvalía, de muerte, pero también tienen ideas de catastrofización. O el paciente refiere que además de su depresión siente palpitaciones, por ejemplo, que es más frecuente del trastorno de ansiedad. Entonces, más allá de ubicarlos en una clasificación, quise como exponer como la patología ansiosa y depresiva, además de porque en el tratamiento también hay cosas en común. ¿Ya? Gracias. Y la otra pregunta es que si no hay, digamos, repercusiones legales o problemas en formular medicamentos que son antihistamínicos como la hidroxicina, justificados para que duerma mejor, o sea, justificados, por ejemplo, en depresión o en trastorno del sueño, es legal, o sea, no hay ningún problema con que yo le dé a mi paciente un antihistamínico y esté escribiendo que le estoy dando antihistamínico aunque no tenga ningún problema con los receptores de la histamina, ni nada de eso, ni ninguna alergia, ni ninguna cosa de esas. No, ninguna. Y de hecho, ustedes verán que en psiquiatría utilizamos algunos antihistamínicos, difenhidramina, clorfeniramina e incluso hidroxicina. Cuando el paciente, por ejemplo, no tiene respuesta con la trazodona, antes de yo pensar en pasarlo a un medicamento o porque tiene contraindicación con el uso, por ejemplo, de la levomepromacina, puedo utilizar algún antihistamínico sin problema. Y esa es la indicación como hipnótico. Ya, ok. Muchas gracias. Vale. Preguntas, dudas. Profe, ¿cuál sería la diferencia puntual entre estos trastornos y el afectivo bipolar? Pues yo sé que van de la mano, pero pues, ¿cómo se diferencian? ¿Por el largo de los episodios o cómo? Ok. Recuerden que en el trastorno afectivo bipolar, de pronto tú me estás preguntando la diferencia entre la depresión en el TAP y la depresión en el trastorno depresivo mayor. Creo que esa es como la pregunta. A veces, si es el primer episodio, ustedes puede que no tengan ninguna diferencia. O que el paciente antes de
de ese episodio por el que consulta siempre ha tenido episodios depresivos, ustedes no van a saber si es la depresión en un TAP o una depresión en un trastorno depresivo mayor. ¿Qué les puede ayudar como para hacer una distinción? Primero, como dentro de su historia personal, el paciente tenga antecedentes de algún episodio maníaco o hipomaníaco. Segundo, creo que esta respuesta se las dije la semana pasada o hace 15 días que vimos trastorno afectivo bipolar. Que tenga un antecedente de manía o hipomanía, que el paciente tenga una historia familiar fuerte de trastorno afectivo bipolar. Y tercero, la respuesta previa a los medicamentos, principalmente antidepresivos. Porque si el paciente les dice, yo la otra vez me dieron fluoxetina y eso me puso como loco, es decir, que muy probablemente el paciente hizo un viraje a manía, de depresión a manía, y eso les da a ustedes el diagnóstico de un trastorno afectivo bipolar. Profe, pero ¿cómo diferencio, la manía de un episodio de ansiedad? Uy, claro, la manía es una sensación de energía excesiva que puede hacer mil cosas, que el paciente básicamente es como que el paciente se siente como acelerado, con un exceso de energía y siente que todo lo puede hacer. En cambio, en el paciente con ansiedad, lo que yo les mencionaba ahorita, estas ideas persistentes, angustiosas, le dificultan al paciente realizar la mayor parte de sus actividades. O sea, el paciente está todo el día con una preocupación constante, a diferencia del maníaco, que siente que tiene energía como para comerse el mundo, ¿ya? Eso sí es una diferencia muy grande. Ok, profe. Y ese es en el hipomaníaco. Y el maníaco, ustedes ya han visto de pronto un maníaco, que el maníaco tiene un discurso desorganizado, ideas delirantes de grandeza, logorreico, circunstancial, a diferencia del ansioso. El ansioso puede tener tiene normalmente un discurso coherente, relevante. Sus ideas son más de preocupación que de otra cosa. ¿Listo? Profe, en un paciente con depresión, una de las esferas mentales, o sea, ¿qué otra parte del examen mental sería como la que más me debe enfocar aparte del afecto? O sea, de la expresión del afecto. Buena pregunta. Aparte del afecto, dentro del pensamiento, las ideas de minusvalía, culpa, futilidad, ideas de desesperanza, ideas de muerte, ideación suicida. Dentro de la sensopercepción, ustedes deben evaluar si el paciente tiene alucinaciones. Generalmente, en el paciente con depresión profunda son como peyorativas. Entonces ahí buscarían ustedes si de pronto no vaya a tener una depresión con síntomas psicóticos. Y en relación al sensorio, ustedes pueden evaluar compromiso ejecutivo, como yo les mencionaba, de pronto con un mini mental, o simplemente hacerle las preguntas si el paciente ha notado dificultad para concentrarse, dificultad para ejecutar alguna tarea, que si le cuesta más sentarse a estudiar o a leer o a trabajar cualquier cosa, ellos les dirán muy propio, pues, en regulares condiciones les van a decir que sí. Entonces que tiene que sentarse y leer 2 y 3 veces el mismo documento porque no son capaces de tener una concentración adecuada. Entonces, dentro del examen mental hay diferentes cosas que se pueden evaluar. Gracias, profe. Y la memoria también se ve afectada. Sí, se ve afectada sobre todo la memoria de trabajo, que es la memoria inmediata. Gracias. Profe,
las ideas de suicidio, o bueno, están en las tres clasificaciones, están depresión leve, moderada o grave, o solamente aparecen en grave. Generalmente, uno desde depresión moderada evalúa ideas de muerte. Lo que pasa es que ya en depresión grave, uno ya ve que hay una pérdida de la funcionalidad y tiene generalmente un plan suicida estructurado. En la depresión moderada, como para darles un ejemplo, una viejita tiene muchas ideas de muerte. Ya es común de que la viejita le diga, el adulto mayor, ¿no? No he dicho viejita, que la señora adulto mayor le diga, no, yo vivo tan enferma que espero que mi Dios se acuerde de mí. Ya. Entonces, eso es una idea de muerte clara. Pero usted le pregunta, ya, ¿y usted ha intentado suicidarse? Y la paciente le dirá, no, 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 ¿cómo se le ocurre? Eso es un pecado. Entonces, pero es una idea de muerte. Pero eso normalmente uno las encuentra desde depresión moderada y evidentemente en la depresión grave, además de la idea, ya hay un plan estructurado. Profe, esa clasificación sí es así, de trastorno depresivo moderado, grave y eso. O sea, ¿no es trastorno depresivo mayor y trastorno depresivo recurrente? A ver, es que cambió la clasificación a partir del DSM-4. Hay un cuadro que se llama distimia. Ajá. Distimia es una depresión leve, o sea, es una persona que tiene estado de ánimo depresivo todo el tiempo. Pero leve. Leve. Entonces, eso es lo que ahorita se conoce como un trastorno depresivo recurrente. ¿Sí? Entonces, la persona con un trastorno depresivo recurrente puede hacer episodios depresivos moderados o graves. ¿Sí? Ya, moderados o graves. Entonces, eso en libros de psiquiatría antiguos lo van a encontrar como depresión doble. O sea, tiene un estado de ánimo depresivo y cae mucho más profundo. ¿Sí? Sí, como con unas ondas en unas curvas, sí. Eso, que creo que yo en algún momento les hice como ese gráfico. Entonces, eso es el trastorno depresivo recurrente. Antes se denominaba distimia. ¿Qué es un trastorno depresivo recurrente o distimia? Es una depresión leve de más de 2 años de evolución. ¿Sí? Y ya a partir, como yo les decía, del DSM-5 se incluyó ese trastorno depresivo recurrente y ya hacen episodios moderados o episodios graves y ya el grave se divide con o sin síntomas psicóticos. Entonces, el diagnóstico total es trastorno depresivo, en algunos pacientes no, trastorno depresivo recurrente con un episodio grave presente con síntomas psicóticos. Todo ese reguero es un diagnóstico. Listo. Pero un ejemplo de síntomas psicóticos podría ser como... Alucinaciones auditivas. Sí, alucinaciones. Y si tú tienes alucinaciones y el paciente tiene cambios de comportamiento, de aislamiento, etcétera, 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 ya tienes ideas, síntomas psicóticos. ¿Pero puede ser de cualquier tipo de alucinación o cuáles son las más comunes? Generalmente son auditivas y la persona escucha voces y voces que le dicen no, que están muy acordes con los síntomas afectivos. No vales no valen nada, o sos una mierda, no les servís para nada, porque mejor no se muere, etc. Son voces así, de ese tipo. Generalmente auditivas. Siempre estaba leyendo eso, que a veces los pacientes tienen alucinaciones auditivas desde estadios tempranos o desde depresiones leves, pero como al principio no son, como te digo, o sea, no son palabras, o sea, solo hasta que llegan a insultarlos y ya como a causarles molestia, entonces ahí ya consultan y dicen que están escuchando voces, pero tal vez era desde mucho antes. Generalmente a veces sienten es que los llaman. María del Mar. Ya. Uy. María del Mar. Ya. Normalmente pueden escuchar que los llaman solamente. Ya, pero después sí van acentuándose y se van haciendo peyorativas. Los insultan todo el tiempo. Y uno bien llevado del putas y que otro lo esté insultando. Bueno, otro no, es ella misma.
que se está dando palo. Profe, ¿y por qué dicen que, digamos, los medicamentos antidepresivos a veces como que aumentan las ganas de suicidarse de la persona? Buena pregunta. Hay un black box que aparece en las guías CADMAT y las guías americanas de la Asociación Americana de Psiquiatría. Ellos dicen a ver, por la motivación. reconocen que hay un riesgo en el uso de los antidepresivos, por eso dice, evalúelo periódicamente y esté evaluando con escalas que ustedes pueden hacer con las 3 preguntas que les dije, cómo va el paciente evolucionando. Ya, porque resulta que yo les hablaba de que la función ejecutiva en estos pacientes está alterada. Entonces los pacientes, además de la motivación, como lo dice la doctora, también tienen su capacidad de planeación comprometida. Entonces resulta que el antidepresivo mejora esa sintomatología inicial y el paciente dice, bueno, ya me siento bien como para matarme. ¿Sí? Bueno, digamos que su capacidad de planeación se hace, um, se hace como mucho más clara y el paciente puede hacer suicidio allí. Por eso la recomendación 1A, usted al inicio de un antidepresivo, y eso lo especifican las guías claramente, para pacientes menores de 21 años, tiene que citarlos a la semana para evaluar cómo va la sintomatología del paciente. Y si el paciente antes de ideas de muerte ya ahorita le refiere ideas suicidas con plan estructurado, pues la conducta debe cambiar y hospitalizarse. Profe, y referente a, bueno, hay un desorden en la recaptación de serotonina y eso, y estructuralmente habías mencionado que el cerebro se ve como los pacientes que presentan demencia o están relacionados con la demencia. O sea, ¿qué afectación tiene en el cerebro una depresión de larga data? A ver, eso tienen... hay un término para que ustedes lo busquen que se llama regulación a la baja. Resulta que hay menor disponibilidad de receptores en la membrana postsináptica, receptores de serotonina, y lo que ocurre con los antidepresivos es que aumentan la disponibilidad de serotonina en la hendidura sináptica. Entonces el hecho de que haya mucha disponibilidad facilita de que a nivel de la membrana postsináptica, el núcleo, perdón, en la célula, en la neurona postsináptica, comience a formar proteínas de membrana y posteriormente formación de receptores que van mejorando la disponibilidad de receptores a donde van a llegar esta serotonina que estaba allí disponible. Es como si la presión de la gente hace de que por ejemplo, haga de cuenta que están en un banco y hay un solo cajero. Entonces hay tanta gente haciendo fila que el gerente del banco pone a 2 más a que atiendan más personas. ¿Sí? Entonces la regulación a la baja tiene que ver con eso. Digámoslo así, en ese símil, menos cajeros y ya el hecho de que haya mucha disponibilidad de serotonina, personas en este caso, hace de que haya nuevos receptores o el gerente saque más cajeros para que atiendan. No sé si el símil es claro, pero si no me entendieron, entonces revisen lo de regulación a la baja, que esa es como la alteración más estudiada en relación a la depresión. ¿Pero eso trae unas consecuencias, algo malo? ¿Eso puede dañar el cerebro? Lo que pasa es que yo les hablaba, ya entiendo lo de la asociación con demencia, se ha encontrado de que personas con depresión crónica o trastorno depresivo recurrente, o en otro término distimia, están más asociadas las personas con demencia a que hayan tenido en su vida, digamos, en la etapa adulta,
no adulto mayor, que hayan tenido síntomas de depresión crónica. Entonces, la depresión tiene una asociación con demencia, pero tiene que ver con ese aspecto. Entonces, claro, si una persona tiene dificultad en la planeación, ejecución, digamos como que su cerebro en cierta medida está subutilizado, ¿ya? Y eso, digamos que el pronóstico a largo plazo termina siendo la consecuencia de lo que les acaba de mencionar, un deterioro cognitivo persistente, ¿ya? Pero que no se puede evaluar directamente, yo no les podría decir en 10 años, en 20 años, pero sí hay una asociación importante entre depresión de larga data y demencia. Bueno, profe, y última pregunta. Cuando ya hay falla en la función ejecutiva, esa falla es reversible, ¿cierto? O sea, no hay un daño permanente o hay no hay un daño permanente. No, en realidad no hay un daño permanente. Y de pronto, si yo tengo un paciente así con una alta capacidad cognitiva como ustedes, hay cierto tipo de antidepresivo que uno prefiere utilizar, que es la vortioxetina, que es como el antidepresivo top por el tipo de neurotransmisores donde trabaja este medicamento, que es el que ayuda a mejorar en un corto plazo el compromiso de la función cognitiva en los pacientes. Nombre comercial Brintelix. Entonces, ese es, si yo tuviera un paciente como ustedes con una altísima capacidad cognitiva, le formularía ese medicamento. Y es reversible, claro. ¿Listos? ¿Listas? Bueno, no siendo más, entonces en 8 días yo programo el horario para que hagamos esa evaluación. Repito los temas, lo que dije hoy: esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, semiología e historia clínica. Ya, puede ser abierto, puede ser cerrado, no lo sé. ¿Va a ser allá en el psiquiátrico, cierto? Sí, porque yo por aquí no voy a hacer ese examen. Maravilloso, pero no, bueno, sí, eso era lógico, pero me refería a que en papel o va a ser virtual, o sea... ¿Qué quieren, oral o escrito? No, escrito, pero me refiero es que hay profesores que hacen esa vaina como en plataformas igual así estamos presencial, pero gracias, quiero papel, lapicero. Debe ser en papel, yo no me voy a poner a hacer eso virtual. Gracias. Ya. Entonces, aclaro, eso es como para que no se sientan tan mal, es el 25% de su nota. Si alguien tiene algo diferente como que decir al respecto, como que es muy bajo el porcentaje, que quiere más porcentaje, no, pues me lo hace saber. ¿Qué le pasa? Ok, me quedo un segundo con Valeria y ¿qué se hizo Nicole? Valeria Galvis. Sí, profe, aquí estoy. Vale. El resto se puede ir. Gracias, profe. Bueno, hasta luego, profe, gracias. Profe, si me hace un segundo, llamo a Nicole, que no sé si se le fue el internet. Vale. Vale, chao. Chao. Profe, dime. Yo soy Kevin, el que no pudo venir la semana pasada porque es que acompañé a mi abuela a urgencias todo el día. ¿Te traigo la historia clínica de ella